La noche en la montaña no había llegado de golpe, había caído lentamente, como si el mundo quisiera darle tiempo al niño para arrepentirse, pero él no lo hizo. Caminaba descalzo sobre el sendero de piedra, con la ropa rota pegada al cuerpo y la espalda encorvada por el cansancio. Llevaba días sin un lugar al que llamar hogar. No recordaba cuándo fue la última vez que durmió sin miedo, ni cuando comió hasta sentirse lleno. Solo sabía una cosa, no podía volver atrás. Atrás no había nada. El viento bajaba de las montañas con un silbido largo, casi como un susurro. El niño se detuvo un momento y levantó la cabeza. Fue entonces cuando la vio. Una luz. No era grande ni brillante como el sol. Era pequeña, tenue, casi tímida. Aparecía y desaparecía entre las rocas, como si respirara. El niño frunció el ceño. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas. El hambre y el cansancio hacen que la mente juegue trucos crueles. Pero la luz volvió a aparecer. Esta vez, un poco más clara. El niño sintió algo extraño en el pecho. No era alegría. Tampoco miedo. Era una sensación profunda, difícil de explicar, como si algo lo estuviera llamando sin usar palabras. Dio un paso adelante, y luego otro. Cada paso hacia la luz era también un paso lejos del mundo que lo había rechazado. De las calles frías, de las miradas que lo atravesaban como si no existiera, de las noches escondido temiendo que alguien lo encontrara solo para hacerle daño. La montaña se alzaba frente a él, enorme y silenciosa. Las rocas parecían viejas, como si hubieran visto pasar cientos de vidas sin intervenir. El sendero se volvía más estrecho, más empinado. El niño respiraba con dificultad, pero no se detuvo. La luz estaba ahí, esperándolo. Mientras avanzaba, recordó fragmentos de su vida, no completos, solo pedazos sueltos. Una voz que alguna vez lo llamó por su nombre. Un techo que crujía cuando llovía. Un plato caliente puesto frente a él. Todo eso parecía pertenecer a otra persona, a otro tiempo. Ahora solo existía la montaña, y la luz. El frío comenzó a calarle en los huesos. Se abrazó a sí mismo, tratando de conservar el poco calor que le quedaba. Pensó en darse la vuelta. Pensó en buscar un hueco entre las rocas y esperar a que amaneciera. Pero entonces la luz se movió. No se apagó. No se alejó. Simplemente avanzó un poco más dentro de la montaña, como invitándolo a seguirla. El niño tragó saliva. Algo dentro de él le decía que no era normal. Las montañas no encienden luces para guiar a niños sin hogar. Los milagros no suelen aparecer en la vida de quienes no tienen nada. Y aún así, siguió caminando. El aire cambió. Se volvió más húmedo, más pesado. El sonido del viento se apagó poco a poco, reemplazado por un silencio profundo, casi sagrado. Frente a él, entre dos enormes paredes de roca, apareció una abertura oscura. Una entrada. La luz parecía venir de dentro. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Cada historia de miedo que había escuchado pasó por su mente, cuevas de las que nadie regresaba, túneles que se derrumbaban, sombras que se movían en la oscuridad. Dio un paso atrás. Pero algo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. No había nadie a su alrededor, pero la sensación era clara, ese lugar no quería hacerle daño. O al menos, no de la forma en que el mundo exterior ya lo había lastimado. Se acercó lentamente a la entrada. La roca estaba fría al tacto. Dentro, la oscuridad parecía espesa, pero la luz seguía ahí, unos metros más adentro, parpadeando como una promesa frágil. El niño respiró hondo. Si entraba, no sabía qué encontraría. Si no entraba, sabía exactamente lo que le esperaba afuera. Y eso fue suficiente. Cruzó el umbral. El sonido de sus pasos cambió de inmediato. Ya no era piedra suelta bajo sus pies, sino un suelo más firme, más liso.
El eco de su respiración rebotaba en las paredes, haciéndolo sentir pequeño, pero extrañamente protegido. La luz avanzaba despacio, manteniendo siempre la misma distancia, como si supiera exactamente hasta dónde podía seguirlo sin asustarlo. El túnel no parecía natural. Las paredes eran demasiado regulares, demasiado cuidadas. El niño pasó la mano por la roca y sintió marcas, líneas antiguas, como si alguien hubiera trabajado ese lugar hacía mucho tiempo. ¿Quién? ¿Y por qué? Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no se detuvo. Cada paso dentro del túnel hacía que algo dentro de él se acomodara, como si su cuerpo supiera que ese camino era importante, aunque su mente no lo entendiera. Después de varios minutos, el túnel se abrió ligeramente. El niño se detuvo, sorprendido. El aire ahí dentro era más cálido. Y la luz ahora iluminaba algo más que piedra. Había señales. Restos de algo viejo. Madera carcomida. Piedras colocadas con intención. No estaba en un lugar abandonado por completo. Alguien había estado allí. Tal vez hace años. Tal vez hace generaciones. El niño sintió miedo, sí. Pero también sintió algo que jamás había sentido en las calles. Curiosidad. Esperanza. La luz se detuvo por primera vez. Flotaba en el aire, quieta, como si esperara a que él diera el siguiente paso solo. El niño se quedó mirando, con el corazón golpeándole el pecho. No sabía por qué, pero entendía que ese momento importaba. Lo que decidiera ahora, cambiaría algo. Apretó los puños, respiró profundo y avanzó. No sabía que ese primer paso dentro del túnel no solo lo alejaba del pasado, sino que lo estaba llevando directo al comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás habría podido imaginar. Y así, en silencio, la montaña cerró el mundo exterior detrás de él, mientras el destino del niño comenzaba a tomar forma en la oscuridad iluminada por una sola luz. El túnel parecía no tener fin, pero el niño siguió avanzando. Cada paso resonaba suave contra las paredes de roca, como si la montaña escuchara su presencia. La luz seguía delante de él, constante, sin acercarse ni alejarse, guiándolo con paciencia. Después de un rato, el cansancio empezó a pesarle en las piernas. Se apoyó un momento contra la pared y cerró los ojos. Pensó que tal vez estaba soñando, que en cualquier instante despertaría en la fría realidad de siempre. Pero el suelo bajo sus pies seguía ahí, firme, y el aire húmedo llenaba sus pulmones. Abrió los ojos. La luz no se había ido. Eso le dio fuerzas para continuar. El túnel comenzó a descender levemente. El niño notó que la temperatura era más estable que afuera. No hacía tanto frío, ni el viento cortaba la piel. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no estaba luchando contra el entorno. Mientras caminaba, empezó a notar detalles que antes no había visto. En algunas partes del túnel había marcas en la roca, símbolos simples, casi borrados por el tiempo. No entendía su significado, pero sentía que no estaban allí por casualidad. Al fondo, el sonido del silencio cambió. Goteo. Agua cayendo lentamente. El niño aceleró el paso. El sonido se hizo más claro hasta que llegó a una pequeña cámara natural dentro del túnel. Allí, desde una grieta en la pared, caía un hilo de agua cristalina hacia un charco poco profundo. Se arrodilló sin pensarlo. Bebió con cuidado, primero despacio, luego con desesperación contenida. El agua estaba fría, limpia. Cada sorbo le devolvía un poco de vida, un poco de energía que creía perdida. Cuando terminó, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la roca. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, profundo. Por un instante, se permitió descansar. La luz flotaba cerca, iluminando la pequeña cueva. El niño la observó con atención. No era una lámpara ni una linterna. No tenía forma definida. Simplemente estaba ahí, como si perteneciera al lugar desde siempre.
¿Por qué me sigues?, murmuró, casi sin darse cuenta. No esperaba respuesta. Pero algo dentro de él cambió en ese momento. No escuchó palabras, no vio imágenes claras, pero sintió una certeza silenciosa: no estaba allí por accidente. Esa idea lo asustó más que la oscuridad. Se levantó lentamente y miró alrededor. En la cámara había restos antiguos, piedras acomodadas en círculo, lo que parecía haber sido un pequeño fuego hace mucho tiempo. Alguien había usado ese lugar como refugio. Alguien que, tal vez, también había llegado siguiendo la luz. La idea le erizó la piel. ¿Y si no era el primero? La luz se movió de nuevo, dirigiéndose hacia una abertura más estrecha al otro lado de la cámara. El paso parecía más difícil, más angosto. El niño dudó. Sabía que cada tramo más profundo lo alejaba del exterior, de cualquier posibilidad de volver atrás fácilmente. Pero afuera solo lo esperaban el hambre, el frío y el olvido. Dentro, al menos, había respuestas. Se agachó y pasó con cuidado por la abertura. El túnel del otro lado era más bajo. Tuvo que caminar inclinado, rozando la roca con los hombros. El aire allí era diferente, más seco, con un olor extraño, como metal antiguo. Después de unos minutos, el túnel volvió a ensancharse y desembocó en un espacio mucho mayor. El niño se quedó inmóvil. La luz iluminaba una cueva amplia, alta, con el techo perdiéndose en sombras. En el suelo había huellas, no recientes, pero tampoco tan antiguas como para haber desaparecido por completo. Huellas humanas. El corazón le dio un salto. No estaba solo. O al menos, alguien más había estado allí no hacía tanto tiempo. Miró a su alrededor, alerta. No escuchó voces ni pasos, solo el silencio profundo de la montaña. Aún así, la sensación de peligro se mezclaba con una curiosidad intensa. En una de las paredes, medio cubierto por polvo y piedras, había algo diferente, una estructura hecha por manos humanas. Madera vieja reforzando la roca, como si alguien hubiera intentado asegurar ese lugar. El niño se acercó despacio. En el centro de la cueva, la luz se detuvo otra vez. Y por primera vez, el niño sintió que ya no solo estaba siendo guiado, estaba siendo puesto a prueba. No sabía qué encontraría más adelante, pero una cosa era clara: esa montaña guardaba una historia, y de algún modo, ahora él era parte de ella. Sin saberlo, había dejado de ser solo un niño sin hogar. Había cruzado el punto donde el destino empieza a tomar decisiones por ti. El niño avanzó con pasos lentos dentro de la gran cueva, tratando de no hacer ruido. Aunque sabía que nadie parecía estar allí, las huellas en el suelo no le dejaban olvidar que ese lugar no estaba tan abandonado como había creído. La luz flotaba cerca del centro de la cueva, iluminando fragmentos del pasado, restos de madera, piedras apiladas con cuidado, marcas en la roca que parecían señales. No eran dibujos bonitos ni símbolos claros, sino líneas simples, casi urgentes, como si alguien hubiera querido dejar mensajes sin tener tiempo suficiente. El niño se agachó y tocó una de las marcas. Estaba fría, pero firme. Sintió un estremecimiento. No era miedo exactamente, era una sensación de reconocimiento, como si ese lugar entendiera lo que era llegar sin nada. Se sentó un momento en una roca plana. El cansancio volvió a caer sobre él de golpe, como si su cuerpo hubiera estado aguantando solo por pura voluntad. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en huir. Pensó en quedarse. La idea lo sorprendió. Nunca se había permitido imaginar un quedarse. Siempre había sido moverse, esconderse, escapar antes de que alguien lo echara. Pero allí, dentro de la montaña, no sentía prisa. El silencio no era hostil. Era profundo, casi protector. Abrió los ojos. La luz seguía ahí, tranquila. Se levantó y siguió avanzando. La cueva tenía varios caminos que se abrían desde el espacio principal,
como venas que se internaban más profundo en la montaña. La luz eligió uno, el más estrecho, el que parecía menos transitado. El niño dudó. Ese camino se veía más oscuro, más cerrado. El suelo descendía un poco y el aire se volvía más pesado. Cada instinto le decía que debía ir con cuidado. Aún así, siguió. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar algo distinto. No era agua esta vez. Era un sonido muy leve, casi imperceptible. Como un murmullo distante, pero no de voces, sino de movimiento. Tal vez el aire. Tal vez la montaña acomodándose lentamente. El túnel se volvió tan estrecho que tuvo que avanzar de lado en algunos tramos. Su respiración se hizo más rápida. Pensó en darse la vuelta, pero la luz seguía delante, firme, constante. De pronto, el túnel terminó. El niño salió a un espacio inesperado. Era una cueva más pequeña, pero distinta a todas las anteriores. El suelo estaba cubierto de polvo fino, como si nadie hubiera caminado allí en mucho tiempo. En el centro había una especie de mesa de piedra, natural pero pulida, como si alguien la hubiera usado durante años. Sobre ella había algo que hizo que el niño se detuviera en seco. Un objeto. No era moderno, pero tampoco parecía tan antiguo como el resto del lugar. Era simple, pequeño, envuelto en un trozo de tela gastada. El niño se acercó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró la luz, como buscando permiso. La luz no se movió. Con manos temblorosas, retiró la tela. Era un cuaderno. Viejo, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. El niño lo tomó con cuidado, como si pudiera deshacerse entre sus dedos. Lo abrió lentamente. Las páginas estaban llenas de escritura. No entendía todo, pero reconoció palabras sueltas. Hablaban de la montaña, del refugio, de alguien que había llegado allí buscando esconderse, exactamente como él. Pasó las páginas con rapidez creciente. Había fechas, dibujos simples del túnel, marcas que coincidían con las que había visto en las paredes. El corazón le latía cada vez más fuerte. No estaba solo. Nunca lo había estado. Al final del cuaderno, la escritura se volvía más desordenada, más urgente. El niño no podía leerlo todo, pero entendió lo suficiente para sentir un nudo en el pecho. El cuaderno hablaba de una elección. De alguien que había llegado hasta ese punto y había tenido que decidir qué hacer con lo que había encontrado en la montaña. No decía qué era exactamente, pero hablaba de responsabilidad, de proteger algo para que no cayera en manos equivocadas. El niño cerró el cuaderno. Por un momento, el peso de todo aquello fue demasiado. ¿Por qué él? ¿Por qué un niño sin hogar, sin familia, sin nada? Sintió miedo. No del lugar, sino de la idea de que su vida pudiera significar algo más que sobrevivir un día más. La luz comenzó a moverse otra vez. Esta vez no se dirigió a otro túnel, sino hacia una pared de roca aparentemente sólida. El niño frunció el ceño y se acercó. Al iluminar mejor la superficie, notó una grieta vertical, casi invisible. Colocó la mano y empujó. La roca cedió ligeramente. Era una entrada oculta. El aire que salió de allí era diferente. Más frío. Más profundo. El niño miró el cuaderno, luego la luz, luego la abertura. Todo dentro de él le decía que cruzar ese punto significaba dejar atrás al niño que solo huía. Pero también sabía que no cruzarlo significaba quedarse siempre igual. Respiró hondo. Dio un paso hacia la abertura. Sin saberlo, estaba entrando en la parte más peligrosa de la montaña, y también en la parte donde su destino empezaría a definirse de verdad. Y mientras la oscuridad lo envolvía una vez más, la luz avanzó delante de él, como si supiera que ya no había vuelta atrás. El aire detrás de la abertura era más frío y pesado, como si la montaña respirara más hondo en ese punto. El niño pasó con cuidado,
apoyando una mano en la roca para no perder el equilibrio. La entrada se cerró detrás de él con un roce sordo, no del todo, pero lo suficiente para hacerle entender que regresar no sería fácil. El nuevo túnel era distinto. No había marcas visibles en las paredes, ni restos de pasos en el suelo. Era más estrecho y descendía con suavidad, obligándolo a avanzar despacio. La luz flotaba un poco más arriba que antes, iluminando solo lo necesario, como si no quisiera revelar demasiado de golpe. El niño tragó saliva. Cada paso le exigía confianza. No en la montaña, sino en sí mismo. Mientras avanzaba, el silencio empezó a pesarle. No era el silencio tranquilo de las cuevas anteriores, sino uno más profundo, más expectante. Sus propios pensamientos se hicieron más fuertes. Recordó las noches durmiendo en la calle, el ruido lejano de autos, las miradas duras de los adultos, el hambre que se vuelve normal cuando dura demasiado. Recordó también algo que casi había olvidado, el deseo de importar. No para el mundo entero. Solo para alguien. Para algo. El túnel terminó de repente en una cámara estrecha y alargada. El techo era bajo, pero el espacio se sentía intencional, como si hubiera sido preparado para un propósito específico. En el centro, el suelo estaba limpio, despejado, sin polvo. Y allí había algo que lo hizo detenerse en seco. Una piedra vertical. No era muy grande, pero estaba colocada de pie, firme, como un marcador. En su superficie había símbolos grabados, más claros que los anteriores. El niño se acercó lentamente, con el cuaderno aún apretado contra su pecho. La luz se posó frente a la piedra. Por primera vez, el niño sintió que la luz no solo lo guiaba, lo observaba. Extendió la mano y tocó uno de los símbolos. En cuanto lo hizo, una sensación recorrió su cuerpo, no como un choque ni como dolor, sino como un reconocimiento profundo. Como si algo dentro de él respondiera. Retiró la mano de inmediato, respirando agitado. No entiendo, susurró. La montaña no respondió. La luz tampoco. Pero el silencio parecía cargado de significado. El niño se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El cansancio físico se mezclaba con uno más difícil de nombrar. No era solo hambre o frío. Era el peso de sentir que su vida estaba a punto de cambiar sin pedirle permiso. Abrió el cuaderno otra vez. Leyó con más atención, más despacio. Las palabras hablaban de alguien que había llegado mucho tiempo atrás, alguien que también había sido empujado al margen del mundo. El cuaderno no decía su nombre, pero hablaba de miedo, de dudas, y de una decisión que había marcado todo lo que vino después. El niño levantó la vista y miró la piedra. Entendió algo importante, la montaña no regalaba refugio sin pedir nada a cambio. No exigía fuerza ni riqueza. Exigía algo más difícil. Elección. Un sonido leve lo sacó de sus pensamientos. No venía del interior de la cueva, sino de algún lugar lejano, tal vez desde el túnel por el que había entrado. El niño se tensó. Escuchó con atención. Pasos. No eran claros, pero estaban ahí. El eco los deformaba, pero no había duda. Alguien más estaba en la montaña. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Instintivamente, apagó su respiración, como había aprendido a hacer en la calle. Miró alrededor buscando un lugar donde esconderse, pero la cámara era pequeña. No había sombras suficientes. La luz se movió. No hacia la salida. No hacia un escondite. Se movió hacia la piedra. El niño entendió el mensaje con una claridad aterradora. Si se quedaba paralizado, si no hacía nada, perdería lo poco que había encontrado. No solo el refugio, sino la oportunidad. Se levantó de un salto y se acercó a la piedra. Los pasos se escuchaban un poco más claros ahora, todavía lejos, pero acercándose. El niño apoyó ambas manos sobre la superficie fría y cerró los ojos.
No sabía qué debía hacer exactamente. Solo sabía que tenía que decidir. Respiró hondo. Pensó en todo lo que había perdido. Pensó en todo lo que nunca había tenido. Pensó en la luz que lo había guiado cuando nadie más lo hizo. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. No huir. No esconderse. Elegir quedarse y proteger lo que la montaña guardaba, aunque no entendiera todavía qué era. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. No en la piedra. No en la luz. En él. La sensación de miedo seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Se sentía firme, presente. Como si, por primera vez, su vida no estuviera siendo empujada por otros. Los pasos se detuvieron en algún punto del túnel. Hubo voces apagadas, confusas, y luego silencio otra vez. La montaña había decidido. La luz se elevó lentamente, iluminando una nueva abertura detrás de la piedra, una que antes no estaba visible. El niño dio un paso atrás, sorprendido. No era el final. Era el último tramo. Con el corazón acelerado, entendió que lo que venía después definiría no solo si sobrevivía, sino quién sería a partir de ahora. Y sin mirar atrás, avanzó hacia la nueva abertura, llevando consigo el cuaderno, la luz, y una elección que ya no podía deshacer. La abertura detrás de la piedra era estrecha, pero el niño pasó sin dificultad. Apenas dio unos pasos, sintió como el aire cambiaba otra vez. Ya no era frío ni pesado. Era tranquilo. Profundo. Como si ese lugar hubiera estado esperando durante mucho tiempo. El túnel final no descendía ni subía. Avanzaba recto, firme, como un camino decidido. La luz ya no flotaba lejos, ahora se movía a su lado, acompañándolo. El niño no sentía prisa ni miedo. Cada paso era seguro, consciente. Al final del túnel apareció una salida. No era la salida a la montaña exterior. Era una cueva abierta hacia el cielo. El niño se detuvo al verla. La cámara era amplia, circular, con el techo abierto dejando entrar la luz del amanecer. Por primera vez desde que había seguido aquella pequeña luz, veía el cielo completo sobre él. Azul, limpio, inmenso. En el centro de la cueva había algo inesperado. Un espacio preparado. No lujo. No riqueza. Solo orden. Un lugar donde alguien había vivido con intención. Había un sitio para sentarse, restos de herramientas simples, una manta doblada con cuidado. Todo hablaba de alguien que había encontrado aquí no solo refugio, sino propósito. El niño caminó despacio hasta el centro. La luz se elevó unos segundos, y luego se desvaneció. No desapareció de golpe. Simplemente dejó de ser necesaria. El niño lo entendió sin palabras. La luz no era algo externo. Nunca lo había sido del todo. Había sido una guía, sí, pero también una respuesta a algo que ya estaba dentro de él. A su capacidad de seguir adelante cuando nadie más lo guiaba. A su decisión de no huir más. Se sentó en el suelo y miró sus manos. Seguían siendo las manos de un niño sin hogar. Su ropa seguía rota. Su historia no había cambiado mágicamente. Pero él sí. Ya no se sentía perdido. Con el paso de los días, el niño hizo de ese lugar su refugio. Bajaba a buscar agua, aprendió qué rutas eran seguras, cuándo moverse y cuándo quedarse. La montaña no le dio todo, pero le dio lo suficiente para empezar de nuevo. Y algo más importante, le dio tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para sanar. Tiempo para decidir quién quería ser. Un día, desde lo alto de la cueva abierta, vio a otras personas pasar a lo lejos. No se escondió. Tampoco bajó corriendo. Solo observó, con calma. Sabía que ya no necesitaba huir de todos. Había aprendido algo que no se enseña en las calles ni se regala fácilmente. Que incluso alguien sin hogar puede encontrar un lugar.
Que incluso alguien olvidado puede tener un destino. Que seguir una luz no siempre significa encontrar respuestas, a veces significa encontrarse a uno mismo. La montaña seguía ahí, silenciosa y antigua. Y el niño, que una vez no tenía nada, ahora tenía algo que nadie podría quitarle. Un rumbo. Y aunque jamás volvió a ser el mismo, por primera vez en su vida, eso era exactamente lo que necesitaba.